Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo va a grabar. Vamos a empezar con el Salmo 111, 7. Amén. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Amén. Amén. Amén, amén. Adelante, Ángel, adelante. Bendiciones, amén, amén. Continuamos. Dichoso el varón que no anda en los senderos de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta a la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está la ley de Yahweh, y su ley medita de día y de noche. Será semejante plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. En todo lo que emprenda prosperará. No así el impío, que es como la paja que dispersa el viento. Por tanto, no prosperarán los impíos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos dejará de ser. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén. Bien, Amén. recitó el Salmo Amén. 1. Salmo 3 creo que. Amén. Sí, Salmo 1. Buenísimo, Salmo buenísimo, hermano. Yo le voy a subir el volumen ahora cuando lo edite. Amén. Adelante, Juanma, dale. Bueno, seguimos con una más. Dale. Yeshua amado, nos salvaste, oh bendito Redentor, por tu sangre derramada, vida eterna de bendición. Honra, honra al Cordero, honra, honra al Salvador. Fuimos limpios
con tu vida, con tu hermosa majestad. Tú la muerte has vencido, oh Yeshua Redentor. Honra, honra al Cordero, honra, honra al Salvador. Fuimos limpios por su sangre, honra, honra al Redentor. Honra, honra al Cordero, honra, honra al Salvador. Fuimos limpios por su sangre, honra, honra al Redentor. Amén. 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 Amén, 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 amén. Adelante, mi hermano Omar. Amén, hermano. Ahí voy a hacer la oración. Dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su gran misericordia, por su paciencia para con nosotros, por regalarnos esta reunión, esta convocación entre hermanos, para seguir aprendiendo de Él, para entender sus caminos, lo que quiere para nosotros, Señor. Te doy gracias porque tú tienes el control de todo, Padre. Te doy gracias por todos mis hermanos, por todos los que se acercan, gracias a ti, Señor, que tú nos atraes, tú juntas a tu redil, Señor. Yo te doy gracias, Rey amado, Rey eterno. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre amado. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Rey, porque tú nos hiciste y nos recogiste, Señor. Nos libertaste del pecado, nos sacaste de la muerte, Señor. Nos mostraste el camino, Señor. Nos sigues mostrando el camino hacia ti, Señor. El querer agradarte solo a ti, Padre Santo, el único Dios verdadero. Gloria sea para ti, la honra, toda la honra, la gloria, la alabanza. Bendito sea tu nombre, Padre. De ti dependemos, Señor. Todos nuestros pasos los tienes todos contados, Señor. Nuestros pasos los tienes contados, Padre. Gracias te damos, Rey amado, Rey eterno. En el nombre de Yahshua HaMashiach de Nazaret, Señor, bendice esta palabra, Señor, que nos llene, Señor, el corazón y la mente, Señor, y nos siga edificando para ser cuerpo tuyo, Señor amado. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, familia, bendiciones a todos, gracia y paz. Aquí estamos. Vamos a cerrar los micrófonos, así para que no haya interferencia de sonidos, ¿sí? De audio. Estamos en un día de fiesta, estamos iniciando el año bíblico, y ya pronto estamos a las puertas de Pesaj, estamos cerquita de Pesaj, ¿sí? Entonces, yo considero la fiesta más... obviamente eh, todas las fiestas son importantes, pero Pesaj tiene su color especial, ¿sí? Pesaj tiene lo suyo, ¿sí? No por nada tiene ciertas condiciones, cualidades y cosas que Pesaj nos enseña. Acuérdense que el Todopoderoso manda a observar y a tener especial énfasis en el mes primero, ¿sí? En el mes, ya lo llama la Escritura, lo llama Abib. Es el único mes que la Torá le pone nombre, ¿sí? Ustedes van a ver que post-exilio o en Babilonia, el libro de Esdras, ahí ya los meses ya aparecen con nombres raros, ¿sí? Nombres babilónicos. También vamos a ver en alguna otra época de los reyes o crónicas, según las culturas, los meses tenían nombre según el imperio que gobernaba Israel. Pero en la Torá los meses no tienen nombre. El único mes es Aviv, ¿sí? El primero. ¿Por qué? Había que observar ese mes y celebrar ese inicio. Porque ahí celebrás Pesaj, dice. Porque ahí celebrás Pesaj, ¿sí? En memoria de lo que hizo el Todopoderoso por nosotros. Por eso cuando las Escrituras nos manda a celebrar Pesaj, porque Yahweh, Yud Hei Vav Hei, nos sacó de la tierra de Egipto,
Mashiach dijo, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Hagan esto, esta fiesta, este memorial, esto que ustedes están haciendo, háganlo en memoria de él, de Mashiach, ¿sí? Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Ven por qué nosotros proclamamos y anunciamos que él es el único? ¿Sí? Que él es el que sacó a Israel de Egipto, así como dice el libro de Judas en los textos más antiguos, dice que Mashiach, ¿sí? Yahshua fue el que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Ahí así lo dice el texto. Bien, vamos entonces a comenzar. Estábamos estudiando la carta a los romanos. Romanos tiene, ya este es el episodio, el capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5 y en lo posible, si podemos, 5 y 6. ¿Sí? ¿Romanos 5 o Romanos 4 teníamos que ver ahora? ¿Qué vimos Estábamos en ayer? Romanos 5. Creo que Claro, íbamos a pasar al versículo 12. ayer vimos Romanos 4, hoy vamos con Romanos 5. Vamos a empezar desde el 1, ¿sí? Y vamos a hacer una lectura lo más fluida posible porque hay cosas que ya la hemos definido, la hemos aclarado, ¿sí? Entonces, Romanos 5 habla de la justificación. Romanos 4 habla de la justificación. Nosotros somos justificados por medio de Mashiach, ¿sí? La justificación es algo que hace el Todopoderoso. La santificación es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, sed santos, porque Él es santo, es algo que dice el apóstol Pedro, ¿sí? Sed santos, porque Él es santo, tiene que ver con una conducta que uno tiene que adoptar. La santidad, según la Biblia, es conforme a la obediencia. Y vimos que Romanos, lo primero que nos habla es de que nosotros fuimos llamados a obedecer a la fe, ¿sí? El ser humano fue creado como siervo para obedecer algo. Ser humano, hombre, ser humano, fue creado como siervo. Por eso en Filipenses 2, cuando dice que Mashiach, siendo en forma de Dios, no consideró algo de qué aferrarse eso, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, forma de siervo. ¿Por qué dice forma de siervo? Porque el siervo, el ser humano, es siervo. Nosotros sí o sí somos siervos. ¿De qué? ¿Sí? Servimos, somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Podemos ser esclavos del pecado o esclavos de Dios. Sí o sí somos esclavos de algo, ¿sí? Porque ese es nuestro diseño. Fuimos creados con un diseño de siervo, de servicio. Entonces, el ser siervo de Dios, el concepto de ese servicio a nosotros nos da una libertad, que ahí es donde nuestra cabeza no cabe. Si somos siervos, ¿cómo es que tenemos una libertad, no? Bueno, lo que pasa es que todo tiene que tener su perímetro de alcance, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos siervos del Todopoderoso, nos movemos en una ley de libertad, ¿sí? Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. El Espíritu nos fue dado y eso es lo que a nosotros nos produce el querer como el hacer. Eso es lo que habíamos visto en la reunión pasada, ¿sí? En la apertura de Shabbat. Dice, porque Cristo, Mashiach, cuando éramos débiles, en su momento o a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el que es bueno, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que siendo nosotros aún pecadores, Mashiach murió por nosotros, ¿sí? Todo esto concuerda, esto está en sintonía con todo lo que dicen los apóstoles. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Fíjese cómo es el amor del Todopoderoso. Juan 3:16 es uno de los versículos más malentendidos, porque yo escuché una teología de un ex sacerdote católico que ahora anda en ciencias bíblicas, decir que Dios murió por todos. O Dios murió por todos. Dios al morir, Cristo murió por todos, que murió por todos para que todo el mundo se salve. El asunto es que uno tiene que recibir esa salvación, decía él, ¿no? El asunto es que Juan 3:16 no dice eso. Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree, ahí no dice, envió a su Hijo a morir para que todos sean salvos, sino que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como a veces tenemos que leer de vuelta la Biblia, pareciera, ¿no? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados por su sangre, nosotros fuimos justificados. Acuérdense que la justificación es algo que hace Dios. La santificación es algo que hacemos nosotros. Fuimos justificados por su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Oh, fíjense que acá hay una salvación, pero a futuro. ¿No era que ya nos salvó? Sí, nos salvó. ¿De qué nos salvó? Nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte, nos salvó de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, ya cuando ahora veamos Bereshit, que vamos a ver la serie Bereshit ahora a continuación después de Romanos, las tinieblas es ignorancia. Mis hermanos, la Biblia dice que el sumo sacerdote estaba puesto a favor del pueblo por los pecados de ignorancia. ¿Sí? Esto lo dice en Hebreos. El sumo sacerdote era constituido a favor del pueblo por los pecados de ignorancia, por yerro, lo que yo me equivoco. Entonces se hacían sacrificios en expiación por esos pecados. Ahora, si no había ignorancia, había soberbia y yo desafiaba al Todopoderoso, ahí no había sacrificio que valga. ¿Sí? Entonces dice que por Mashiach, por esa salvación, nosotros seremos salvos, por él seremos salvos, salvación a futuro, de la ira. También he visto que muchos confunden ira con tribulación, ¿sí? Si nosotros volvemos atrás, leímos que vamos a pasar tribulaciones. El versículo 3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, el ser humano va a pasar por la tribulación. ¿Qué tribulación? Todas las tribulaciones, la gran tribulación, la tribulación que a usted se le ocurra, nosotros tenemos que pasar por tribulaciones, ¿sí? Porque la tribulación es lo que provoca y a ver qué es lo que es aprobado o no. El fuego, la tierra va a pasar por fuego, dice Pedro. Ustedes pueden interpretarlo desde lo literal, que se va a prender fuego todo, o que la tierra y los cielos van a ser probados. Los cielos, llámese los que predican la palabra, y la tierra los que reciben. Todo va a ser pasado por el fuego para que haya cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra van a dejar de existir. Y yo no me estoy refiriendo al mundo, no me estoy refiriendo donde vuelan los pajaritos y donde corren los conejitos. Cielo y tierra en la Biblia no se refiere al cielo y la tierra. Cielo y tierra en las Escrituras se está refiriendo al ser humano. Siempre.
La Biblia siempre tuvo un lenguaje pura, netamente alegórico, raro que cuando hable del cielo se esté refiriendo al cielo y cuando habla de la tierra se esté refiriendo a la tierra. Alguna que otra vez existe eso, pero normalmente no. Normalmente no se refiere a eso, ¿sí? Lo mismo que cuando habla del sol y de la luna, en la Biblia no está hablando ni del sol ni de la luna, ¿sí? Por eso va a ser importante conocer el lenguaje bíblico, para ver a qué se refiere. Entonces, dice, porque siendo enemigos, ¿quién es enemigo? Ustedes saben que el enemigo en la Biblia es el ser humano, el enemigo, ¿sí? El hombre se constituye enemigo de Dios. El hombre se constituye enemigo de Dios, ¿sí? El enemigo. Muchos ponen como el enemigo de Dios a un Dios distinto, un Dios opuesto, negativo. O sea, si Dios es el bueno, el otro también espiritual, que está en todos lados, es el malo, ¿sí? Llámese diablo. Entonces, eh, en una oportunidad, un hermano me había dicho, porque sería judaísmo enseñar eso como enseñan los judíos, que el diablo no existe. No, no, la Biblia no dice que el diablo no existe. Lo que tenemos que hacer es identificar cuando se habla de diablo o de Satán, de quién está hablando, ¿sí? Si yo les muestro textos, mira, si aprendemos a leer hebreo y les muestro textos en hebreo, usted se va a sorprender de quién está hablando cuando se habla de enemigo, de opositores. Es más, cuando usted vio que David en los Salmos decía que lo libre de los enemigos, ¿sí? Que Dios que lo libre de los enemigos, busque la palabra hebrea ahí de qué está hablando, ¿sí? Entonces tenemos que aprender algunos conceptos bíblicos para despojarnos o sacarnos mochilas de cosas, doctrinas que no son bíblicas, ¿sí? Dice que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. Ese es el ministerio de la reconciliación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Ustedes saben que la reconciliación tiene que ver con el mensaje, ¿sí? Más allá de la obra redentiva, porque acá se dice que la justificación es por medio de la muerte de Mashiach, pero acá dice que está justificado por su sangre, ¿sí? Y usted sabe que su sangre, en la Biblia, la sangre es la vida del ser humano. Y la vida del ser humano, usted tiene el concepto, para nosotros vida es vida y punto. La palabra vida quiere decir vida y punto. Sí, ya no hay más. Pero en el idioma griego, ¿sí? En el idioma griego, en el idioma hebreo, cuando se habla de vida, no es una sola vida, no hay una sola vida ahí, ¿sí? En el hebreo la palabra vida es Jaim, Jaim, y está en plural, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cuántas vidas tiene uno? ¿Cuántas vidas tiene uno? Bueno, cuando se habla, uy, ya estoy adelantando el Génesis, pero a Adán se le dijo, ciertamente, cuando vos, si comés de este árbol, morir, morir, dice, morir, morir, ¿sí? Ciertamente morirá, se tradujo en Reina Valera, pero va a morir dos veces. Nosotros vimos que Adán comió del árbol y la profecía era el día que comieras, morirá. Ese día lo sacaron del paraíso, pero la Biblia dice que ese día murió. Y después vivió casi 900 años Adán, hasta que engendró muchos hijos e hijas, hasta que murió físicamente. O sea que hay una muerte espiritual y hay una muerte física. Morir, morir, vidas. La vida está en la sangre y la vida
no es solamente que esa chispa que te hace estar vivo, sino que el concepto de vida tiene que ver con la vida intelectual, la forma de vivir, la manera de vivir. Eso es lo que a nosotros nos ha salvado, porque Mashiach era justo. Por eso nosotros fuimos justificados en su sangre, en su vida. Ese es el misterio de por qué nosotros compartimos en el Pesaj la copa, ¿sí? Que es alegoría de su sangre que fue derramada por nosotros, ¿sí? Usted puede tener en la idea, en la cabeza, la idea del sacrificio. Cristo murió, derramó su sangre y punto. O puede tener en la cabeza la idea de su ministerio. Cristo dio por nosotros su vida, o sea, su justa vida, su justificación, la dio por nosotros, para que nosotros volvamos al camino. Nos mostró cuál es la forma de volver al Padre. Por eso a los discípulos les dijo, ya conocéis el camino y ya sabéis a dónde voy. Ya conocéis el camino, ¿sí? El único camino. No dijo ya conocéis los caminos, el único camino que hay, ¿sí? Porque siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seréis salvos por su vida. Seréis salvos por su vida, ¿sí? ¿Está mi hermano Raimi por ahí? No está. ¿Está Raimi por ahí? No está. Sí, 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 aquí estoy. Ahí está. Ok, búscame qué palabra es esta, qué palabra es para vida aquí. Porque está suke, anástrofe, zoe, hay varias palabras para vida, ¿sí? Entonces, cuando Mashiach dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, ahí es la palabra zoe, que es la palabra vida, vida eterna. Pero también está la palabra suke, ¿sí? A ver qué palabra aparece ahí. Si la encontramos, esto yo lo metí en la prita a mi hermano Raimi está. Mientras tanto, Este es Romano capítulo Romanos 5:10. 5:10. Ok. Ahí aparece la palabra vida. ¿Y qué palabra aparece en el Strong? Disculpen porque justo ahora se me ocurrió ir al griego, ¿sí? A ver, ahí está, esa es Zoe, es la que aparece ahí. Zoe. Ajá, Oh, Zoe. Zoe es vida eterna. Zoe, sí. Zoe, Zoe, es vida eterna. ¿Sí? Entonces, esa vida que se nos da, esa vida es la vida eterna, ¿sí? Entonces seremos salvos por esa vida que se nos da, una vida sobrenatural, Zoe. Yo tengo mi sobrina que le pusieron Zoe, el apellido de ella, el nombre, Zoe. ¿Por qué Zoe? Porque Zoe es la vida sobrenatural, la vida de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. ¿Cuándo recibimos la reconciliación? Now, ahora, ahora, hoy. Por eso dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, porque estás recibiendo la reconciliación. La reconciliación es, ven a mí. Con amor eterno nos amó el Padre. Ese llamado es constante. Todos los días de nuestra vida vamos a ser llamados a volver, a regresar, el teshuvá, al volver al Padre. El arrepentimiento es constante. Ustedes se piensan que el arrepentimiento es
dejar de fumar. El arrepentimiento es dejar de emborracharme, dejar de ir a los boliches, a los bares, no sé cómo le digan ustedes, a los antros de perdición. ¿Ustedes piensan que eso es arrepentimiento solamente? El arrepentimiento es constante, continuamente. De la doctrina, a veces nos tenemos que arrepentir. De la doctrina, de lo errado que hemos creído tantas veces, también tenemos que arrepentirnos. Porque si no, no avanzás. Te quieres sacar de Babilonia, el Todopoderoso. Hoy me preguntaron, ¿qué es Babilonia? Babilonia es confusión, significa confusión, y es todo un sistema religioso que uno trae cargando encima suyo de cosas que no son de las Escrituras. Entonces uno tiene que decir de dónde salió todo eso, ¿sí? Ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, escuchen, cuando acá se está usando la palabra mundo, es la misma idea de Juan 3:16, que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Entonces, ¿de qué mundo está hablando? Porque Juan dice, hijitos, no améis al mundo. Pero es como, nosotros no tenemos que amar al mundo y Dios amó al mundo y el pecado entró en el mundo. Bueno, la palabra mundo que aparece acá se refiere a las personas, ¿sí? Al ser humano, a las personas, a todas las personas. Cuando Juan dice, hijitos, no améis al mundo, está hablando del sistema, ¿sí? De todo lo que es las conductas del mundo. Pero aquí cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es el mismo mundo del cual se refiere Juan 3:16, ¿sí? A todos los hombres. Entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A veces usan estos versículos para hablar del pecado original. Por culpa de Adán, por culpa de la manzana. En realidad no había ninguna manzana ahí y no es por culpa de Adán. Acá el apóstol Pablo empezó a utilizar alegorías. Ustedes saben que el apóstol Pablo hablaba en alegorías. No es literal lo que está diciendo, sino que está usando una metáfora, una comparación. ¿Ven ahí lo que está escrito en celeste? Lo que está escrito en celeste habla de Adán, pero dice que es una figura de lo que había de venir. O sea, es una comparación, es una sombra, es una comparación de lo que se está por hablar. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó el pecado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? No es que el pecado solamente fue de Adán, todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Mashiach, dice, desde Adán hasta Moisés. Escuchen, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Nosotros vemos en las Escrituras juicios del Todopoderoso. Nosotros vemos que hubo un diluvio. Nosotros vemos que hubo un Sodoma y Gomorra. Nosotros vemos muerte, vemos juicio, ¿sí? Y en esa época también había parámetros de justicia, ¿sí? Ahora la ley del Todopoderoso no estaba homologada. ¿Qué pasó? ¿No había ley antes? ¿No había ley antes? Entonces, el apóstol Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El asunto es que si hubo juicio es porque se inculpaba de pecado, ¿no? Vamos a entenderlo al Pablo. Vamos a entenderlo a Pablo. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Puede haber pecado sin ley? Pregunto.
¿puede haber pecado sin ley? ¿Alguno, el que tenga entendimiento me responda? ¿Yo puedo cometer pecado si no hay ley? No, Ah, muy bien, Juanma. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí tenés el texto. A ver, ¿por qué, Juanma? no, yo lo pienso en términos bien concretos. Si no hay un semáforo que te diga si podés pasar o no, vos pasás, digamos, no, no hay Claro. regla. A- Amén. Entonces el texto es Primera de Juan 3:4. El texto es Primera de Juan 3:4. ¿Sí? A ver si alguno lo busca y lo encuentra y lo lee. Primera de Juan 3:4. Yo, perdón. Adelante. Ay, no sé quién me dijo que lo tenía. Primera de Juan 3:4. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado, está la definición de pecado, pecado es infracción de la Torá, infracción de la ley. Si no hay ley, mis hermanos, no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Sí? Dice que antes de la ley, antes de Moisés, antes de que se dé la Torá, había pecado en el mundo. Quiere decir que había ley. Por eso es que había juicio. ¿Cómo te voy a juzgar si no hubiese un parámetro de justicia? ¿Cómo te voy a decir, bueno, la maldad del hombre es tanta que voy a raer al hombre de la faz de la tierra? Y pero ¿cómo es la maldad? Si nosotros no tenemos idea de lo que es la maldad, ¿sí? Ahora, si el ser humano conoce lo que es la maldad, ahora el ser humano conoce lo que es la maldad. En la época de Noé, ¿se sabía qué era malo y qué era bueno? ¿Ustedes qué creen? Cuando vino el diluvio, ¿la gente sabía qué era lo que está mal y qué era lo que está bien? Sí, por Partic- eso Noé fue justo. Ah, muy bien, dale. Muy bien, Sergio. Repetilo. Sí, por eso dice la Biblia que Noé fue justo delante de los ojos de Dios. Amén. Con Dios caminó Noé. Si era justo en sus caminos. También lo vemos como que era pregonero de justicia también. En algún lado, dice. ¿Sí? Dice la Biblia, dijo Mar. Dice la Biblia. ¿Dónde está eso, no? Eh, Creo que es Pedro. Me parece que es Pedro o Judas, que dice que Noé era pregonero de justicia. Pedro dice. Pregonero de justicia. ¿Sí? A ver, vamos a buscar el texto ese, porque ya que lo dijimos, vamos a Segunda de buscarlo. Pedro 2:5. Primera de Pedro, Pedro. Primera de Pedro Segunda de 2:5. Pedro 2:5. Adelante, Ray Lelo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Noé, pregonero de justicia. Quiere decir que Noé pregonaba, predicaba justicia. Amén. ¿Sí? Amén. Él predicaba justicia. Entonces, ahora leamos esto con otros ojos, mis hermanos. No con lo que hemos leído siempre. Dice, pues antes de la ley, antes de Moisés, había pecado, existía el pecado. ¿Cómo así? Si no hay pecado, no hay ley. Había pecado, dice. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, serían todos inocentes, ¿sí? Pero sí, había pecado, quiere decir que había ley. No obstante, reinó la muerte, reinó la muerte, porque había pecado, porque había ley. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, o reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Cuando la Biblia habla de que reinó la muerte de Adán hasta Moisés, es que con Moisés Dios toma cartas en el asunto nuevamente. Dios saca a su pueblo.
Dios les da sus mandamientos. Dios les habla al corazón de ellos. Ustedes saben que las escrituras dicen que el Todopoderoso, ¿sí? Yud Hei Vav Hei, saca a su pueblo, Yahweh, saca a su pueblo de Egipto en el desierto, los libera de Faraón y les empieza a hablar, a escribir en el corazón de ellos su ley, en su mente y en su corazón. Les empezó a decir y la gente no lo soportó. El pueblo no lo soportó porque su corazón era duro, ¿sí? Dice las escrituras que le dijeron el pueblo, le pidieron a Moisés que hable contigo y tú nos cuentas cómo viene la mano, pero que no nos hable directamente porque sentimos que nos morimos. El pueblo sentía que se moría. Dios hablándole directamente. ¿Saben cómo hasta las lágrimas? Ay, mire, cuando Dios te habla, se te hace gelatina los tobillos. No te podés quedar, no podés mantenerte en pie. Bueno, eso le pasaba al pueblo. Dios le hablaba y ellos se sentían que se morían. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, Adán es figura del que había de venir, ¿sí? Hablándose de Mashiach. Adán es una figura. Ahora, ¿qué viene a continuación? Alegorías, mis hermanos. Viene una alegoría, como Pablo habló en Gálatas de Sara y Agar. Alegoría usó dos personas y usó alegorías para dar una enseñanza. Acá va a utilizar a Adán y a Mashiach para dar una enseñanza, pero son alegorías lo que va a decir, ¿sí? Entonces dice, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos por la transgresión de él, porque entró el pecado y todo eso que dijo, ¿no? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué lo está diciendo así? Porque el judío tiene que entender que uno los vino a salvar a todos, al judío y al griego. Uno los vino a salvar a... Entonces, ¿cómo puede ser que uno solo, primero ya que un hombre muera, el rescate por la humanidad, eso ya para el judío le cuesta entenderlo. Y peor que ese uno muera por todos. Entonces, ¿cómo así? Dicen los judíos, ¿cómo así? Bueno, Pablo le dice, bueno, pero viste que por Adán entró la muerte al mundo, pues el ser humano fue creado perfecto para no morir más, pero por Adán entró la muerte al mundo. Entonces, ¿cómo va a entrar la vida Zoe al mundo? Por otro hombre, por otro hombre entra la vida Zoe al mundo. ¿Quién? Ese, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación, ¿sí? Entonces ahí está haciendo un paralelismo entre Adán y Mashiach. Sepan que esto es alegórico, ¿sí? No es que por culpa de Adán tuvo que venir Mashiach a morir, sino que ya había dicho que todos pecaron, ¿sí? Entonces es una alegoría lo que se está diciendo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, la justificación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida, ¿sí? De vida. Porque así como, esto quiere decir alegoría, parábola,
Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, o sea, ahora la ley de Moisés, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo así? ¿Cómo que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Miren, yo se los voy a ilustrar de esta forma. La ley es luz. La ley es luz. Y la luz se enciende para ver la mugre que hay, ¿no es cierto? Si uno va a hacer limpieza en una habitación, tiene que tener buena luz para sacar toda la mugre de ahí, ¿no? Entonces la luz vino, la luz, para que el pecado abunde, o sea, para todo lo que está sucio, se muestre todo lo que es inmundo, todo lo que es sucio. Entonces la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí? El pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? Mientras más mugre hay, más limpieza hubo que hacer. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Ahí también otra vez está la palabra Zoe, ¿sí? Vida eterna mediante Mashiach, Jesucristo, el Señor nuestro, ¿sí? Vieron que en otro lado, también en las Escrituras, Mashiach dijo que al que se le perdona la deuda, ¿no? Hablando de la parábola de los deudores, al que más se le perdona, más agradecido es, ¿sí? Mientras más perdón hay, más gracia, más gratitud, más favor hay, ¿sí? Entonces, si abunda la deuda, abunda el pecado, y esa abundancia de pecado es saldada, esa deuda es saldada, entonces el favor para saldar esa deuda es más grande, ¿sí? Gracia es igual a favor. Gracia es un favor de parte del Todopoderoso, ¿sí? Llevamos una hora. Quería aportar a hermano Darío. Dígame. Quería aportar a eso que dijiste de que por un hombre, ¿no? Que tenía que morir y eso. Y ¿te acuerdas que Caifás también dijo lo mismo? Que era necesario que uno sea, como que profetizó. ¿Te Ah, acuerdas? sí. Ah, qué buena Esa, esa. esa está en el 18:14 de Juan. Dale, léelo, mi hermano. Decía, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Viste? Era cuando lo arrestaron, cuando lo llevaron ante él. O sea, ahí era como una profecía que hizo Caifás. Eso habló eh, que tenía, como que tenía Amén. Tenía que morir un hombre que morir uno, lo que tú y decías recién, por la por el nación, pueblo. sí, por el pueblo. Amén. Amén. Sí, por el pueblo. Si al pueblo quiere salvar, entonces que muera. ¿Sí? Es más, ellos decían, por el tema de la rebelión, uno lo asociaba así, es mejor que muera uno y no todo el pueblo. ¿Sí? Entonces la conspiración venía así. Se están levantando los judíos, a los romanos no les gusta esto, entonces es preferible que muera uno y no todo el pueblo. Entonces Caifás, profetizando porque dijo eso, dijo, es preferible que muera uno por toda la nación, por la nación, ¿sí? Entonces que su Amén. sangre caiga sobre esta nación, que su sangre caiga sobre esta nación. También profetizó esa sangre preciosa que redime y que limpia, es el quitamanchas, ¿no? La Amén. sangre de Mashiach es el quitamanchas, ¿sí? Bueno.
Hasta aquí Romanos 5. Hasta aquí Romanos 5. ¿Sí? Si alguno quiere hacer algún aporte, aquí ya estamos entonces prontos a estar cerrando y terminando. Bien. Hay que leer todo el Romanos 5. Sí. Entonces, Adán y Mashiach, esas figuras que hay acá, no está hablando del pecado original, ¿sí? Pablo está usando alegóricamente a Adán para dar una explicación, porque para el judío decirle que un hombre va a morir por todos, para salvar a los judíos y a los griegos, a todo el mundo, sí, dice Pablo. Entonces explícame eso, ¿cómo puede ser eso? Para explicar eso, usó la figura de Adán. La figura de Adán. Entonces, ¿la figura de Adán qué es? Es un hombre perfecto que desobedece, ¿sí? Y por esa desobediencia pierde la posibilidad de la vida eterna. Y no solamente él, todos, todos perdieron la posibilidad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque se salieron del paraíso. Ya todo el mundo se crió afuera del paraíso, todo el mundo con errores, con defectos, ¿sí? Pecado. Vemos que cada tanto hubo alguna persona justa, como Noé, como Enoc, ¿sí? Eh, Apartados, ¿sí? Hubo, ¿sí? Siempre hubo un remanente. Siempre en las escrituras nosotros vamos a ver que a pesar de que el pueblo se prostituía en pos de Baales, siempre había un remanente que no doblaba su rodilla ante Baal, ¿sí? Entonces cuando vemos todos pecaron, todos quedaron destituidos, es una forma de decir tanto los judíos como los griegos, todos, ¿sí? Pero siempre hubo un remanente, por eso Pablo también reconoce eso. Ese todos no quiere decir todos, sino que ese todos es no te hace diferente porque seas judío. Los judíos también fueron deportados a Babilonia, ¿sí? Y en Babilonia, deportados a Babilonia, fueron también los justos, porque Daniel y sus tres amigos no doblaron sus rodillas ante Baal, ¿sí? Y estaban deportados, ellos fueron deportados como ovejas al matadero, ¿sí? También. Bien, hasta aquí entonces la exposición. Sergio, adelante, Sergio quería aportar. Sí, hermano, en el versículo 13 que discutimos ahorita, que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, que por el cristianismo se interpreta mal y que yo no encontraba cómo explicarla hasta que ahorita que usted la acaba de pasar. Si volteamos el argumento, creo que se puede entender un poco mejor. Si empezamos con la segunda parte que dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no se puede culpar de pecado. Amén. Y Pablo dice, pero antes de la ley que se dio en el Sinaí, sí había pecado en el mundo. Entonces, sí hubo ley antes del Sinaí. Amén. Amén. Claro, vos sabés que el griego, el idioma griego, a veces el final, el principio está al final. Se tiene que ordenar. A veces está totalmente dado vuelta y uno tiene, los traductores hacen lo mejor que pueden, les digo, sí. Pero ya con esta explicación que estamos dando es para mostrar de que donde no hay ley, no hay pecado, pero la Biblia dice que reinó el pecado. Entonces, ¿cómo así? Si no hay ley, ¿cómo va a reinar el pecado? ¿Sí? ¿Cómo va a reinar la muerte? Bien, perfecto, Sergio, perfecto, está bien, está perfecto. Pablo también tenía una manera de hablar, de que te decía algo, te dejaba con el ojo cuadrado y después te lo explicaba, ¿sí? Entonces muchas cosas que dice Pablo la explica después. ¿Por qué no la explicó antes? Así cuando lo decía te lo entendía Pablo. Lo dice a veces al revés, ¿sí? Adelante, Juanma. Sí, Darío, también entiendo que el concepto de Adán es porque la definición de hombre en hebreo hay varias definiciones de hombre. Creo que uno era Ish,
Adán y otro más, ¿no? El Adán es como lo más alto del ser humano, la estatura más, y lo que está Sí, hablando se entiende que llegó hasta lo más alto el pecado y bajó, digamos, ¿no? ah, Un Adán bien. como humanidad, pero hasta lo más alto de esa humanidad, lo más elevado. Amén, amén. Claro, todos incluyendo el Adán. Muy bien. Ah, eso está bueno. La otra es Enosh. Enosh es hombre, pero es la naturaleza más baja del hombre, Enosh. Sí, también, muy bueno. Como más rudimentario sería. Claro, entonces el pecado alcanzó hasta el más espiritual. Así, así viene. Muy bien, muy bien, muy bueno, muy bueno. Amén, amén, amén. Por eso vieron que el apóstol Pablo también dice que si alguno cree estar firme, fíjese de no caer. Sí, cuidadito. Sí, fíjese de no caer. Si alguno cree estar firme, presta atención a cómo camina, no anden fijándose en otro, ¿sí? En cómo camina el otro. Fíjese cómo caminan ustedes, cada paso que dan. Bien. Bueno, eh, vamos a cerrar esta enseñanza. Eh, bueno, ahora va a terminar, cerrar mi hermana María con una oración, María Lemus. Y luego nos quedamos un ratito más, ¿sí? Nos despedimos para las cámaras, nos despedimos, pero nos quedamos, ¿sí? Cortamos la grabación y nos quedamos unos minutitos más. Amén. Adelante, María. Bendiciones. Amén. Sí, antes de estar en la oración, nada más voy a leer en Deuteronomio 32, que siempre no sé por qué me ha llamado la atención aquí, donde dice, ah, goteará goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Esa es la palabra de lo que nos estamos alimentando. Ah, Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu inmensa bondad y misericordia para con todos nosotros. Gracias porque siempre nos proteges, por tu amor incondicional y por tu misericordia que nos guías día con día, por todas las familias que necesitan, Padre, porque somos muchos los que necesitamos de usted. A usted sea la honra y la alabanza, Padre. Le ruego por toda la comunidad que estamos reunidos ahorita, por cada uno de nuestras familias, Padre, por todas las personas, Padre. Le ruego que nos guíe siempre y que este año que empiece sea con muchas bendiciones, Padre. Se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, y a usted sea siempre la alabanza. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén, amén. Amén, familia, gracia y paz. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Bendiciones a todos. Amén.